Buen día, hermanos. Que Dios los bendiga. Cada reunión dominical siempre nos esforzamos en hablar de Cristo y no es de menos. Somos la iglesia de Cristo, somos pertenencia de Cristo. Cristo murió y resucitó para nosotros, para comprarnos con su sangre, para redimirnos de la esclavitud, de la pecaminosidad, del mismo Satanás, en las filosofías huecas y en las tentaciones que abundan tanto en este mundo, que solo Cristo pudo quebrar con su cuerpo y con su muerte vicaria y resurrección poderosa. Siempre nos esforzamos en hablar de Cristo apropiadamente. Cristo murió por nosotros. Cristo resucitó para nosotros. Nos venimos ante el Padre, ante su presencia, por medio de Cristo Jesús. Siempre hablamos de Cristo en ese aspecto integral, que es parte del Evangelio, en ese aspecto representativo. Y eso es de lo que voy a hablar en esta tarde, que Cristo es el perfecto representante para nosotros, porque solo a base de eso, de que Cristo nos representa perfectamente, podamos tener redención, podemos tener comunión con el Padre y una verdadera esperanza para una resurrección para vida eterna. Vamos a orar primero y vamos a continuar con el sermón. Oremos. Señor y buen Dios, tenemos una petición en este momento, que usted nos guíe en este estudio para que sea entendible, para que sea para su gloria y que progresivamente podamos entender mejor el mensaje de Isaías 53, que es el evangelio que usted le otorgó a Isaías, que 600 años antes de que se haya cumplido la profecía, nosotros podemos apreciar la verdad multifacética de nuestra salvación, que no hay salvación más que en el nombre de Cristo Jesús, que no hay verdadera expiación por los pecados si no es por Cristo Jesús, y que no hay salvación ni para el judío ni para el gentil si no es por Cristo Jesús. Permítenos, Padre, tener el enfoque en el texto y no en su siervo, que usted sea glorificado y que su siervo no lo sea. Soy simplemente un instrumento que usted le ha dado el tiempo para poder analizar lo que dice el texto y poder compartirlo con mis hermanos. Gracias, Padre, por la bendición de reunirnos en esta tarde y le pedimos que todo sea edificante y que podamos explicarlo después de esta tarde para compartirlo con nuestros seres queridos que no se han acercado a usted. Le pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Desde el principio de las civilizaciones antiguas, el hombre ha buscado tener a personas adecuadas que puedan representar a sus respectivos pueblos por el bien de su gente. Tener personas que representen el pueblo es óptimo para tener ley y orden. Necesitamos representantes y mejor aún un solo representante. Y también es importante para asegurar suficientes provisiones para cada persona. Por eso se hacía en la antigüedad buscar a alguien quien podía tener esa función para el pueblo. Y la manera en cómo se lograba esto en la antigüedad era por medio del sistema monarca. El sistema de una monarquía busca tener un rey adecuado que pueda representar el pueblo para que así con su respectiva autoridad pueda entonces tomar decisiones importantes para el pueblo. Hoy en día los presidentes cumplen la misma función. Se vota por quien uno considera que sea el mejor representante de la nación y quien busque lograr adecuadamente los intereses del pueblo. Pero en sí, el propósito de tener un rey en la antigüedad era no solo tener a un líder, sino a un representante adecuado para el pueblo. La monarquía en Israel funcionaba de la misma manera. Después del tiempo de Josué y de los jueces, Israel deseaba tener a un rey quien podía representarlos y liderarlos apropiadamente. Sabemos, por supuesto, que Dios era rey de Israel. Lo dejó en claro en la ley, lo dejó en claro en el libro de Samuel. Dios era el rey de Israel. Sin embargo, Israel, de todos modos, querían tener un rey terrenal. Dios era suficiente para ellos, pero ellos buscaban a alguien quien podían ver.
a alguien quien podía tener una corona, quien podía manifestar riquezas y que podría ser un representante para su nación. A un ser humano querían. Y pues hicieron la petición con Samuel, y sabemos que en el capítulo 8 del primer libro de Samuel, que Samuel se enfurece mucho. Dios es tu rey, ¿por qué quieres a alguien con fallas como las demás naciones? Vemos luego en el texto de ese capítulo que Dios les da la oportunidad de tener a un rey terrenal, pero con sus debidas advertencias. Dios les advirtió que la monarquía de Israel iba a ser ejercido pobremente, que iba a llevar con consecuencias como cautividad, que iba a llevar a consecuencias como pobrezas y como corrupción, como en cualquier sistema monarca o democrático ha existido en el mundo, siempre abunda la corrupción y Israel no fue excepción a eso. Dios les advirtió, y eso fue lo que sucedió. Aunque hubo excepciones de reyes como David y Salomón, aún ellos tuvieron sus faltas. Y la Biblia es muy claro sobre eso. La Biblia, en comparación a textos religiosos creados por el hombre, la Biblia no teme en decir las faltas de la humanidad. Eso es lo que hace la Biblia singular e único a comparación de la literatura mundana. Entonces, ningún rey que Israel haya tenido realmente pudo cumplir con el propósito original del sistema monarca. Eso es una representación perfecta. Ningún rey que tuvieron pudo haber llevado a cabo esa tarea real, o sea, de realeza. Al pasar los años, Israel sufrió mucho debido a las malas decisiones de sus líderes y representantes de su monarquía. Cada vez, debido a las decisiones pobres que hacían, se alejaba toda la nación y sus líderes de la ley de Dios y se estancaron más en el pecado. Siempre entre más abunda el pecado, más abundan las consecuencias de una nación. Israel, una vez más, no fue excepción de eso. Y la consecuencia de estos actos fueron continuas guerras, fue una inmoralidad progresiva, fueron pobrezas y fueron muchos cautiverios también. Realmente nunca hubo paz. A lo mejor en pequeños momentos en el Antiguo Testamento, pero nunca hubo paz porque siempre hubo representantes quienes cedieron al pecado. Pero hubo luz en este tiempo dentro de la oscuridad que ocupaba ahí en el tiempo de Israel. En diferentes tiempos y bajo diferentes circunstancias, los profetas de Dios anunciaron que habría a un ungido, un Mesías, que sería un verdadero rey y un verdadero representante para Israel. Rey era sinónimo a representante. Entonces, los profetas empezaron a anunciar esto progresivamente a través de los años, y los hebreos conservaron esas escrituras para mantener en vivo esa esperanza. Y desde ese entonces se ha entendido que el rey de Israel, o más específico, el ungido de Dios, iba a ser el mejor representante de Israel ante Dios y ante el mundo también. Isaías 53 es un texto que nos apunta a esa realidad hermosa, a esa esperanza única. Isaías enseña que el Mesías sería más que un liberador, sino un representante perfecto para no solo Israel, sino para todo el mundo también. Un ungido no solamente para el judío, sino para los gentiles. Esto es lo que trataremos de enfocarnos en este texto de Isaías 53, versículo 3. Si lo tenemos en pantalla, si puede poner el siguiente slide, por favor. Ahí está el texto. Como ya es por costumbre en esta serie de estudios, primero aclararemos lo que cada parte del versículo enseña y luego nos enfocaremos en la tesis de este sermón. El texto dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. El texto es bastante simple de entender. Isaías predijo que la persona de la quien se está refiriendo aquí
la cual es el Mesías, sería una persona que sufriría mucho. Muy claro eso. Es claro que habla de Jesús cuando comparamos esto con el Nuevo Testamento. Si continuamos con el siguiente slide, creo que no está funcionando hoy. Es porque lo tengo apagado. Ahora sí. Vemos los textos en comparación con el Nuevo Testamento. Jesús fue despreciado y desechado por los hombres, por judíos y gentiles. Mateo y Marcos lo hacen muy claro eso. Específicamente Mateo. Y Israel específicamente rechazó a Jesús como el Cristo. Lucas lo hacen claro también, pero también en Juan nos dice la famosa declaración en el primer capítulo que los suyos no le recibieron. Lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Muy claro, abre cualquier porción del Nuevo Testamento, de entre Mateo y Juan hasta Juan, y verán que fue muy claro el rechazo que tuvieron con Jesucristo. Estos textos demuestran cómo Jesús fue despreciado y desechado entre los hombres, y específicamente una vez más por el pueblo judío. En cuanto a la parte de Isaías 53:3, que nos dice que Cristo fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, hay también numerosos textos que demuestran el cumplimiento de esta frase en Jesús. Mateo 23 en adelante, vemos Marcos capítulo 3, Lucas 19, Juan 11, Hebreos 5, el sermón de los apóstoles siempre repetían esto, que Jesús fue rechazado y fue considerado como alguien en quebranto, como alguien enfermo y como alguien quien no tenía importancia. Y los apóstoles dijeron fue todo lo contrario, fue todo parte del plan de Dios. Pero en sí es muy claro que Isaías 53:3 está hablando de Jesucristo. A pesar de que este es un texto muy claro que habla de esto, hay muchos que no lo ven así. En la introducción de estos estudios, hace unos meses, vimos que hay muchas opiniones en cuanto a la identidad del siervo de Yahvé en Isaías 53. Unos consideran que Isaías estaba hablando de un leproso judío o de un leproso anónimo. Y pues se debe de decir una vez más que esa opinión realmente no tiene ningún fundamento sólido como para considerarlo en nuestra interpretación. Sin embargo, la opinión más popular que rechaza a Cristo como la persona del quien Isaías está hablando es que Isaías está hablando simbólicamente de todo el pueblo judío colectivamente hablando. Y pues la justificación de esta opinión no es irrazonable, ya que parte del versículo 3 de Isaías 53 se refiere al siervo de Yahvé como alguien quien estaba enfermo. Entonces dicen, no puede ser el Mesías porque está hablando de alguien aquí que está enfermo. Esto no se aprecia en la Reina Valera, pero sí se puede ver en la Biblia de las Américas, donde a la nota de la página te dice que la frase experimentado en quebranto, o más bien como ellos lo traducen, experimentado en aflicción, puede ser entendido como experimentado en enfermedad. Todos aquellos quienes rechazan lo cristológico del texto dicen, esto no puede ser Jesús, porque en los relatos del Evangelio nunca nos narra que Jesús estuvo enfermo. Y eso es cierto. Claro que si Cristo asumió una naturaleza humana completa, Cristo tuvo que haber padecido por una enfermedad en su crecimiento físico normal y en su crecimiento fisiológico. Cristo fue tentado en todos los aspectos, como dice el Nuevo Testamento. Pero en sí no hay una declaración directa que dice que Cristo se enfermó de algún tipo de enfermedad. Y esta es la idea que prevalece más en aquellos que observan el hebreo del texto. Y de hecho se sigue repitiendo a través del capítulo esta noción de enfermedad en la identidad del siervo de Yahvé aquí. Con eso dicho, aquellos que rechazan el tono mesiánico de Isaías 53, también harán la observación, como dije, de que Jesús nunca tuvo una enfermedad. Por lo menos no hay un versículo directo de eso. Y en adición, esas mismas personas consideran que el texto o está hablando del profeta Isaías mismo o del pueblo de Israel colectivamente, pero no de Cristo. Y pues ante esta crítica, el cristiano puede conservar la integridad mesiánica del texto al contestar de las siguientes 4 formas. Número 1,
En contestación a este rechazo cristológico del versículo 3, podemos decir que aunque sea cierto que el Nuevo Testamento no habla sobre Jesús sufriendo una enfermedad en específico, sí pasó por un dolor extremo en donde tuvo la debilidad de alguien quien estuviera enfermo. De hecho, pensándolo ahorita, cuando Cristo estaba en Getsemaní, nos dice Lucas que sudaba como gotas de sangre, y eso es no me acuerdo cómo se llama esa enfermedad, pero sí lo es, y ha habido casos en el pasado donde gente pasa por tal aflicción. Pero en sí el sufrimiento antes y durante su crucifixión puso a Cristo en una situación como si Él estaba siendo afligido como alguien enfermo. Pero la segunda contestación es que Cristo fue despreciado como alguien que tuviera una enfermedad severa, como por ejemplo alguien quien tiene lepra que era rechazado en ese entonces. Cristo fue rechazado de la misma manera. Esta es una manera de contestar ante esa crítica. Número 3 sería que el dolor y la enfermedad son metáforas para el pecado y sus efectos destructivos en el libro de Isaías. Isaías, por ejemplo, en el inicio del capítulo, de su primer capítulo, describió a Israel como si tuviera una enfermedad. Y de hecho, sí era una enfermedad espiritual. Eso es lo que es el pecado. Y 4, por último, podemos decir, al conservar la integridad mesiánica del texto, es que la enfermedad a la que se le prescribe a Cristo en este texto es la transferencia del pecado de Israel y del mundo hacia su persona con el fin de expiar el pecado en la cruz. Entonces, estas son 4 contestaciones breves que se le puede ofrecer a alguien quien argumenta a favor de que el siervo de Yahvé en este pasaje es el colectivo pueblo de Israel. Pero supongamos por un momento que la idea propuesta tiene un grado de verdad, de que Isaías no solo habla de Cristo, sino también del pueblo de Israel. ¿Qué tal si Isaías no solo está hablando del Mesías, sino del pueblo de Israel también? ¿Y cómo puede ser sostenida esta noción, según a lo que hemos visto del texto? Verán, tenemos que ser muy cuidadosos en esto, y les voy a pedir toda su atención para que podamos entender la tesis de lo que quiero estar hablando en este momento. Verán, los profetas muchas veces hacían esto. Hablaban de algo inmediato que era pertinente a su tiempo, sea 6 siglos antes de Cristo, pero a la vez hablaban más allá, prediciendo el futuro. Los profetas, en otras palabras, escribían algo que era referente al tiempo en que ellos vivían, pero a la vez apuntaba más allá en el futuro. Un ejemplo perfecto de esto se encuentra en Isaías 7, versículo 14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El contexto inmediato de este pasaje, si normalmente vemos las profecías mesiánicas y nos quedamos con el puro versículo. Unos versículos antes verá el contexto. El contexto inmediato es que estaba centrado en el rey Acaz y de toda Judá. La promesa en general del pasaje es que Dios los iba a proteger de las amenazas de Rezín y de Siria, según el versículo 4 de Isaías 7. Y la señal que Dios daría como evidencia de su protección sobre Acaz y sobre Judá sería en que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo llamado Emmanuel. Los judíos en este tiempo no tomaron este pasaje o esta profecía en un sentido literal. Dios cumplió con la protección que prometió, pero obviamente no hubo una virgen que concibiera de esta manera. Lo tomaron los judíos como algo figurativo, en que ya que Dios prometió ofrecer protección, tal protección animaría a los hebreos en decir: Dios está con nosotros, o en otras palabras, Emmanuel. Sin embargo, el texto, como sabemos, va más allá del tiempo de Isaías, pues Mateo lo aplica en el nacimiento milagroso de Cristo. Entonces tiene una doble función este texto. Habla sobre el tiempo de Isaías, sobre el rey Acaz, sobre Judá, y a la vez te apunta más a esa realidad cristológica. Hermanos, eso es lo que quiero dar a entender aquí, en Isaías 53.
Isaías, y solo esto se puede lograr a través de inspiración, solo a través del Espíritu Santo que inspiró a Isaías de escribir de esta manera. Isaías escribió sobre algo que era pertinente a su tiempo, pero a la vez escribió algo que era pertinente a la salvación de todo el mundo, sobre Cristo Jesús. Lo hizo en Isaías 7, en el nacimiento milagroso de Cristo, y lo hace en Isaías 53, en lo que estamos estudiando. Muchas profecías del Antiguo Testamento son así. Tienen un contexto inmediato, tienen un contexto cristológico. Y es lo que es fascinante de la Biblia, poder lograr captar esto. Aunque es sumamente obvio que Isaías 53 es mesiánico, no es dificultoso ver que puede ser apreciado bajo la situación en la que Israel se encontraba en este tiempo. Verán, el judío vería al siervo de Yahvé como una personificación o una hipérbole de la nación de Israel. Su cautiverio era visto como una pérdida de su humanidad. Estaban en un cautiverio babilónico en ese entonces. Estaban deprivados de su tierra natal, de su centro de atención, se sentían despreciados y desechados, se sentían enfermos, se sentían como que todos los veían como raíz de tierra seca. Se veían tan desafortunados que incluso tendrían colectivamente la apariencia de una persona desfigurada, lo que está diciendo Isaías en el capítulo 53, y también que tuvieran una apariencia colectivamente de alguien enfermo, de tal grado que nadie los podría reconocer como aquellos judíos gloriosos quienes eran siervos del Altísimo. Puede ser el texto visto de estas dos maneras: contexto inmediato, contexto cristológico. Y como para clarificación, quiero ser muy claro en decir que no quiero que contiendan ni por una perspectiva ni por la otra. No es que esto tiene que significar esto a Israel, no, pero es esto. No, hermanos, es una sincronización de interpretación. No quiero que haya dos opiniones que estén luchando una contra la otra. Lo que quiero hacer es sincronizar bíblicamente ambas perspectivas. Esta sincronización es mi argumento y puede ser resumido en la siguiente declaración. Isaías 53, si leen conmigo, es claramente mesiánico, pues habla de la persona de Jesucristo. Sin embargo, el pasaje también alude a la situación en la que se encontraba Israel en el tiempo de Isaías. La sincronización de estos dos hechos es que el Mesías está representando a Israel, la cual es la fórmula perfecta para proveer redención a las naciones. Por eso estoy enfatizando estos dos hechos. La sincronización es esta, una vez más lo leo lo último, que el Mesías está representando a Israel, la cual es la fórmula perfecta para proveer redención a las naciones. Y para entender esto un poco más, necesito hablar un poco sobre lo que Israel significaba para Dios. Verán, Israel fue creado por Dios para ser una nación santa. Éxodo 19, versículos 3 al 6, lo dice de tal manera. Tenían que ser, nos dice el capítulo 49 de Isaías, una luz para los gentiles. Siervos santos, siervos del Altísimo y una luz para los gentiles. Por eso tenían una apariencia diferente ante el resto de la humanidad en ese entonces. Y esta responsabilidad que ellos tenían hará lo que muchos comentaristas han sugerido, que Israel fuera la nación que representa al mundo entero ante Dios. Esta es la teología de Israel en el Antiguo Testamento, y de hecho muchos conservan esa teología para elevar a Israel y todavía tener un concepto premilenialista ante todo, el cual es algo que rechazamos. Pero sin embargo, eso es lo que significaba Israel para Dios en el Antiguo Testamento, una nación que representaría a todo el mundo. Por eso si Israel decaía, todas las naciones también decaían de la misma manera. Y tal como Israel fue diseñado para representar el mundo, el Mesías fue enviado por Dios para representar a Israel como su ungido, como su rey, como lo he estado explicando a través de este estudio.
El Mesías, por lo tanto, no solo representa a Israel, sino a todo el mundo. Si el propósito del ungido de Dios, del ungido de Jehová para Israel, fuera ser su rey y su representante, Cristo, por lo tanto, está representando no solo a Israel, sino a todo el mundo. Esto es simple, pero a la vez un poco complicado. Entonces, tengo un resumen aquí de 3 puntos. Jesús, como el ungido de Dios, representa a Israel. Todo perfectamente, es el ungido prometido de Dios. Número 2, Israel fue diseñado para representar a todo el mundo. Esto nos hace razonar de que si Jesús, como el Cristo, representa al judío, por ende, Cristo representa a los gentiles también. Sería un ungido de Dios no solamente para el judío, sino a la vez para los gentiles. Y si ese es el caso, el hecho es que Cristo, en su persona representa a toda la humanidad. Esto es la gravedad del texto de Isaías 53. Cristo es rey no solo para los judíos, para los gentiles también, para nosotros. Y es el ingrediente vital para redención universal, la idea de representación perfecta. No hay salvación si Cristo solamente representa a unos grupos nomás. No hay salvación si Jesús no fuera un ungido perfecto para toda la humanidad. Si tal es cierto de que en su persona Cristo representa a toda su humanidad, Él, por lo tanto, es el hombre perfecto para sustituir el castigo correspondido al hombre pecaminoso. Representación de Cristo lleva a cabo expiación para el mundo en la cruz. Esta obra forénsica, entonces, hace que Cristo sustituya nuestro lugar al morir por nuestros pecados. Por eso Dios envió a los apóstoles a predicarle el Evangelio no solamente a los judíos en Hechos 2, sino a Cornelio y por ende a todos los gentiles. Y por 2000 años llegó a nosotros ese mensaje de salvación, porque Cristo nos representa. Y si Él nos representa, su muerte y su resurrección es aplicable para nosotros también. Es para nuestro beneficio también, no solo para el judío. Siendo el Cristo, Jesús lo establece a ser el representante perfecto de toda la humanidad. Tal lo hace el único clasificado para salvar y juzgar a la humanidad. ¿Se acuerdan de lo último que Pedro mencionó en Hechos 2 en su sermón? Y lo último que mencionó a Pablo en Hechos 17, que por lo tanto Dios estableció a Jesús como el Cristo para juzgar a la humanidad. Es a base de eso, porque Cristo nos representa y por lo tanto tiene autoridad de no solamente salvarnos, sino de juzgarnos también. Esta es la idea íntegra de lo que está hablando Isaías 53, que la sincronización de que sí está apuntando a la realidad desafortunada de Israel, el capítulo, pero a la vez apuntando a la realidad mesiánica, podemos sincronizarlos y ver de que Jesús, el Cristo, estaba representando a Israel y por ende a toda la humanidad, y por eso la profecía habla de esa muerte sustitutoria y vicaria para nosotros, porque sólo así el hecho de que pudo representarnos pudo morir por nosotros. Por eso hay buenas nuevas por Cristo, a base de su representación perfecta. Para que haya en verdad salvación en la cruz de Cristo, se requería también que Cristo fuera un representante adecuado para la humanidad. En adición de que Cristo nos representa, debido a que Él representaba a Israel, la Biblia añade que Él nos representa en las siguientes maneras: en su humanidad, en sus raíces judías, en su obediencia representativa, en su muerte sustitutoria, en su estado glorificado como sumo sacerdote, en su estado glorificado como nuestro abogado y en su estado glorificado como Rey universal. Todo esto se extiende
en la doctrina de Cristo, en la santa palabra de nuestro Dios. Entonces, el estudio de hoy dejó en claro que este texto no solo le pertenece al pueblo judío, o de que esté hablando sobre ellos, sino también al pueblo gentil. Lo obvio del texto es que habla de Jesucristo pasando por una serie de eventos desafortunados que causaron tormento en su cuerpo y alma. Sin embargo, hay oportunidad de hacer la observación que el texto sí hace alusión a la situación desafortunada de Israel, que la que se encontraba en el tiempo de Isaías. Pero ese hecho, en combinación con el tono mesiánico de este capítulo, nos ayuda a apreciar a Jesús como el ungido o como el rey de Israel que representaba al mundo entero en su sufrimiento y muerte vicaria. La representación universal que Jesús exhibió en su humanidad es un ingrediente vital para nuestra comprensión de la doctrina de expiación. Y en conclusión al mensaje de hoy, voy a terminar con unas palabras del apóstol Pablo que resume esto perfectamente. Dice el texto, Romanos 5, 6 al 11, porque Cristo cuando éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, representación por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga a su iglesia.